Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Sermones para Predicar. Hoy tenemos un nuevo tema titulado ¿Debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores? Para poder contestar esta pregunta, lo primero que tendríamos que hacer una referencia de lo que significa lo uno y lo otro. Lo que no sería un hacedor de la palabra. Vamos a ver qué no sería ser un hacedor de la palabra. El que no es hacedor de la palabra es una persona no comprometida con sus acciones, con la iglesia, con la palabra de Dios. Es decir, sería solamente una persona que le gusta escuchar, ¿no? Limitado en sus acciones como cristiano, no va más allá, no cruza el Jordán, simple y llanamente que mira de lejos las acciones de los demás hermanos. Para él solo cuenta hacer presencia de piedad, es decir, asistir y estar presente. Pero cuando toca la hora de una actividad, prefiere mantenerse al margen. No exigente en sus saberes y conocimientos, puede saber mucho, pero no le gusta compartir, no le gusta hablar, no le gusta predicar. Es decir, que estas son situaciones a veces que atañen a muchos cristianos, que por cuestión de timidez o cuestión de que no les gusta hablar en público, no dan a conocer sus conocimientos en cuanto a la palabra. Es decir, saben de la palabra, pero no la ponen en práctica como debe ser. Entonces, el que no es hacedor, solamente le gusta ser un oidor. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha el hombre que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Y dice el versículo 17, así también la fe si no tiene obras, es muerte en sí misma. Santiago y el apóstol Pablo siempre discrepaban en ciertas cosas, ya que Santiago, por ejemplo, era un defensor de que había que tomar acciones para que la fe se mantenga viva. Si no se tomaban acciones, la fe moriría en sí misma, porque es una fe que no tiene ningún movimiento. En cuanto a Pablo decía que la fe, nosotros justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ¿sí? La fe nos justifica, la fe nos salva, la fe nos limpia. Tanto el uno como el otro tienen razón. Acordémonos que cuando Cristo vino la gracia de Cristo sobre nuestras vidas. Pero si no hubiesen acciones y no hubieran obras, Jesús no hubiese capacitado a los 12 apóstoles para que salgan a predicar. Él solamente les hubiese dicho que basta con su sacrificio en la cruz del Calvario y seremos salvos todos y no hay nada más que hacer, ¿verdad? Pero no fue así. Jesús, al ascender a los cielos en la gran comisión en Mateo 28:19 dijo: id y predicad el evangelio por todo el mundo. Es decir, mandó a hacer una acción, un mandato, y viene a ser un mandato directo a todos nosotros los cristianos. Es decir, que ya no nos podemos quedar estáticos, ¿verdad? Ahora es tiempo entonces de moverse, de activarse, puesto que hay una orden que cumplir como hijos de Dios. Acordémonos que en el Antiguo Testamento acciones fueron las que salvaron a muchas personas. Por ejemplo, Abraham creyó, dejó Ur de los Caldeos en busca de la tierra prometida. Dios le dijo que ofreciera a su hijo y él, en obediencia, iba a ofrecer y sacrificar a su hijo. Mas Dios detuvo su mano. Asimismo, Rahab, la ramera, en la historia de Josué, nos damos cuenta de que ella también fue justificada por sus acciones, ya que ella salvó a los 2 espías y le pidió que le perdonaran la vida a ella y a su familia, y ellos fueron perdonados y se anexaron al pueblo de Israel. Es decir, que una vez que tomaron Jericó,
ella formó parte del pueblo de Israel mismo, es decir, fue justificada por sus acciones. Eso fue en cuanto al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento éramos justificados por medio del sacrificio, de la expiación de pecados, de las ofrendas, de olor flagrante, es decir, que había que sacrificar becerros, bueyes, y todas estas cosas eran acciones. Pero cuando vino Cristo ya todo eso fue abolido, y es decir, se perfeccionó en gracia todo. Por la gracia de Cristo hemos sido salvados. Es verdad, lo dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Santiago tiene razón al decir que una fe inactiva es una fe muerta, ya que Jesús nos manda a que nos activemos como hijos de Dios y llevemos el mensaje por todo el mundo y por todo lugar, ¿sí? Entonces, nuestra fe debe ser una fe en obediencia. No solo nos debe bastar con creer, no solo nos debe bastar con tener fe. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿qué aprovecha el hombre que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que las obras que vienen a continuación después de haber creído en Cristo son solamente por obediencia a su mandato. Es decir, que es una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, en la venida de Cristo vino la gracia, que significa misericordia gratuita, pero Jesús hizo un entrenamiento a los 12 para que llevaran la gran comisión, y los 12 comisionaron a 72, y posteriormente a todo el mensaje fue llevado a todo el mundo, El apóstol Pablo no se quedó con solamente haber creído, haber sido llamado por Jesús camino a Damasco, sino que también fue capacitado para llevar el mensaje a los gentiles y a todo el mundo. Entonces nos damos cuenta de que Pablo hizo 3 viajes misioneros y hizo muchas acciones, y no se quedó estático, sino que se mantuvo activo en la obra del Señor. Eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy en su palabra, que nos activemos, estimados hermanos y oyentes. No nos conformemos solamente con ser oidores, porque el oidor no tiene crecimiento, el oidor no tiene compromiso, el oidor es limitado, el oidor solamente dice que cree, pero no pone en práctica su fe. En cambio, el hacedor de la palabra es el que practica, el que se compromete, el que participa, el que aprende, el que se capacita, el que lleva el mensaje de la palabra incesantemente, sin detenerse ante nada, sino que sigue adelante en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a concluir este mensaje. Ya una vez hemos escuchado las dos partes, que es más importante, ser oidor o ser hacedor, y nos damos cuenta que es importante ser hacedor de la palabra. Jesucristo nos enseñó que Él no solo predicaba con palabras, sino con hechos, y todo lo que Él decía lo hacía. Él era el buen pastor, Él es el camino, la verdad, la vida. Él decía que amemos al prójimo y Él dio su vida por el prójimo. Él decía que había que perdonar y Él perdonó justo en la cruz del Calvario. Y asimismo dijo que la obra no se puede detener. Hay que seguir adelante, seguirnos activando cada día para llevar el mensaje de la palabra a todos los rincones del mundo, y que se salven cuantos puedan, que crean y obedezcan el llamado de Dios. Bien, estimados hermanos, espero que les haya servido este mensaje de mucha utilidad aquí en Sermones para Predicar. Que Dios les bendiga.